Nuestras vidas. Gracias por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque no nos desamparas. Gracias por tu presencia, oh amado Señor. Gracias por tu misericordia. Ahora te venimos rogando, Señor, que nos bendigas. Bendícenos con tu buena palabra, Señor, en esta hora. Por favor, Señor, que venga esa revelación de lo alto, que venga el entendimiento, la sabiduría, la gracia, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que nos cubre, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, que tu pueblo pueda seguir siendo instruido, equipado, preparado, Señor, para encontrarse contigo. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Por amor de tu nombre te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y los hermanos que están hoy al alcance de nuestra voz a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Pues qué hermoso es poder estar en la presencia del Señor, y nos ha tocado vivir esta etapa, pero el Señor tiene el control de las cosas. Disponga usted su corazón para poder oír la palabra. Que la paz del Señor sea con usted. Refugiémonos en el Señor, Él tiene cuidado de nosotros, y compartamos en esta mañana la palabra del Señor. Yo quiero hablarle acerca del bendito del Señor. ¿Por qué cuando alguien es bendecido y es reconocido como bendito del Señor, es causa de bendición para otros? Hay muchas situaciones en esto y muchas causas. Quizá yo le mencione una o dos en esta mañana, pero vengo recordándole que usted es un bendito, es una bendita del Señor. Dice la Escritura en Génesis capítulo 26 y versículo 1. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelec, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Vemos algunas situaciones en este aspecto. Vemos cómo el Señor llama a Abraham, le cambia nombre, le jura el Señor, hace pacto con él, le dice: con tu descendencia yo voy a seguir el pacto. Lo confirma con Isaac, lo confirma con Jacob, y la Biblia dice que usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Pero me llama mucho la atención cuando él le dice: quédate en la tierra que yo te diré. Y nosotros como peregrinos, como hijos de Dios, sabemos que nosotros estamos de paso en esta tierra. Pero hay momentos y hay esferas espirituales que Dios crea, que Dios forma para nosotros, para que podamos permanecer, para que podamos estar quietos. Y lo platicábamos unos días antes. La importancia, hermano, de habilitar nuestro aposento y de conocer los aposentos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder refugiarnos en ellos y poder tener paz en nuestro corazón y entender y creer que es el Señor quien nos sostiene, que es el Señor quien va a proveer. Aunque el mundo está convulsionando y cada vez la situación es mucho más difícil, Dios tiene cuidado de sus hijos. Yo vengo a decirle en esta mañana que Dios tiene cuidado de usted,
que Dios está al tanto de su vida, que Él no lo va a desamparar, no la va a desamparar. Muchas situaciones pueden estar sucediendo en el mundo, pero a los hijos de Dios, dile al justo que le irá bien, nos va a ir bien. Solo escuchemos atentamente la voz de Dios, seamos sujetos, apliquemos la palabra, creámosle al Señor. Y Él le dice: quédate en la tierra que yo te diré, reside en ella. Y la parte importante también es cuando Él le confirma, le dice: y yo estaré contigo y te bendeciré. Note el perfil de un bendito del Señor. Aprende a oír la instrucción de Dios, la guarda en su corazón y la aplica. Y Dios le dice: y yo estaré contigo y te bendeciré. Pero cuando uno avanza en estos versículos, encuentra una de las causas por la cual el Señor le dice a él: yo estaré contigo y te bendeciré. Y esa causa fue la obediencia de su padre, porque el Señor lo dice. En Génesis 26:4 dice: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El verso 5, préstele atención, si usted tiene su Biblia, abra ahí su Biblia, y dice: porque Abraham me obedeció. Porque Abraham me obedeció. Note usted la puerta de la obediencia. Cuando alguien la abre, se encuentra con las bendiciones, con las abundantes bendiciones que Dios se ha comprometido a darnos. Y nosotros somos la generación, la última generación de los benditos de Jehová aquí en la tierra. El tiempo a la iglesia, obviamente cada vez es menor. La venida del Señor está a las puertas, pero el Señor quiere que usted y yo vivamos bien. El Señor quiere que usted y yo seamos felices. El Señor quiere bendecirte. Y Él se lo dice a Isaac: porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, aparte de la bendición que Dios le había dado a él, obviamente el trabajo de su papá. Por eso la importancia de nosotros los padres de familia, la importancia cuando uno tiene una responsabilidad espiritual como un padre espiritual, es obedecerle a Dios. Y cuando empezamos a ver por los momentos que pasó Isaac, que también fueron momentos cardíacos, pero también fueron momentos de mucha bendición, vemos ese respaldo de parte de Dios, con lo cual usted y yo lo tenemos. Y nos vamos a encontrar con eso. Entonces mire esto. Le voy a leer desde el verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana. Porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Lo mismo le pasó a Abraham, su papá. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que prestar atención. Como que se repite también el aspecto negativo, porque Abraham 2 veces entregó a Sara. Y aquí viene Isaac y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque su esposa era de hermosa apariencia y él tenía miedo de que lo mataran. Note eso, por favor. Pero en el versículo 8 dice: y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. El verso 9. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste:
es mi hermana. E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. O sea que los benditos de Jehová pasamos momentos bien difíciles, nos podemos equivocar, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Verso 11, y Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mire usted la bendición, la protección del Señor para su bendito, pero también para su simiente. ¿Por qué para su simiente? Porque si usted mira el orden que el rey Abimelec da, dice, el que toque a este hombre. Primero a él. Si lo matan a él, obviamente la simiente de parte de Dios que el Señor le había prometido a Abraham se hubiera bloqueado, se hubiera truncado ahí. Pero él da la orden y dice, el que toque a este hombre o a su mujer. Le protegió sus lomos y obviamente le protegió la matriz, el vientre a ella. Y entonces ya Isaac, tranquilo, empieza su vida cotidiana normal. Y una de las primeras cosas que hace este hombre es sembrar en la tierra que Dios le dijo. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Note la puerta de la obediencia que su padre abrió y se la dejó abierta a él. Note una de las características del bendito del Señor es que cuando él siembra, él tiene buena cosecha. Y cosechó aquel año al 100 por 1 y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Note algunos puntos importantes aquí. La riqueza, por eso la Escritura dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero este hombre trabajaba, este hombre cultivó la tierra, este hombre preparó la tierra y sembró, pero tenía la bendición y el respaldo de parte de Dios, como lo tienes tú, como lo tengo yo, porque nosotros somos los benditos del Señor. Lo engrandeció el Señor y eso fue parte del juramento que el Señor le dio a su padre Abraham. Te engrandeceré, te pondré nombre, serás bendición. Aparte de eso, llegó a ser un hombre muy poderoso. Llegó a tener bienes, llegó a tener bienestar. Y dentro del trabajo que este hombre ejercía, dice en Génesis 26, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. ¿A qué se va a enfrentar el bendito de Jehová en el final de los tiempos? ¿A qué te vas a enfrentar tú cuando la gente mire que Dios te está bendiciendo porque Dios prometió bendecirte y Él te va a bendecir? Te vas a enfrentar a la envidia. Los filisteos lo envidiaron. Tremendo, hermano. Cuando usted le sigue la línea a los benditos de Jehová, uno de los enemigos es la envidia de sus adversarios, de la gente que no lo quiere. Pero este hombre lo que hizo fue seguir destapando los pozos. Y lo que tú has sembrado, Dios no se ha olvidado de eso. Dice la Escritura en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas,
que a su tiempo volverá a ti. Reparte tu pan con 7, tu porción con 7. Y se recuerda que nosotros en estos días el Señor nos ha bendecido mandándonos a decir que es un tiempo de manos llenas. Es un tiempo en el cual nosotros nos debemos de consagrar y limpiarnos para que la bendición que el Señor nos envíe, hermano, la podamos recibir, la podamos administrar, podamos honrarlo a Él, podamos disfrutarla con nuestra familia y podamos compartir con el pobre y con el necesitado. Sigue la trayectoria de este hombre y dice la Escritura: y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros. ¿Sí está conmigo? Y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba. Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros. Esto me recuerda a mí, por ejemplo, cuando Jacob está en la recta final y José lo manda a traer, y José es figura de Cristo. Mientras el Señor se lleva a Jacob, le preparan un lugar especial, lo mejor de Egipto, Gosén, para que él estuviera ahí, y tenía provisión. Yo le vengo a decir hoy de parte del Señor: no tema, Dios está con usted. Dios está con usted, Dios le va a proveer, Dios le va a dar, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a sostener. Génesis 26, 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y mire, le quita el temor y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué necesita oír el pueblo de Dios en el final de los tiempos? La voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, la voz de los 5 ministerios a través de la predicación de la palabra. ¿Qué tiene que escuchar? El no temas de Dios. No dejarnos que el miedo nos paralice por las distintas situaciones que se están dando. Y le dice: porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Aquí hay otro puntacho. Aquí hay una característica de los benditos del Señor: son amados. ¿Se recuerda? Abraham me obedeció, pero aquí el Señor le dice: por amor de mi siervo Abraham. Dios amó a Abraham, y ese amor se trasladó a través de sus hijos, de sus nietos, de las 1000 generaciones, y que por la fe nosotros alcanzamos. Y la Biblia dice: nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Usted quiere ver una característica en un bendito, en una bendita del Señor: el amor de Dios está con él, el amor de Dios está con ella. Verso 25: y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Este es el tiempo para los benditos de Jehová, donde con la autoridad de parte del Señor usted va a poder abrir los pozos, porque usted tiene herencia. Si el Señor nos manda a decir que al justo le va a ir bien, nosotros entendemos que fuimos justificados por Él, justificados por su sangre, justificados por la fe, justificados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y tenemos derecho a las bendiciones que Dios nos ha dado. Efesios 6 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y esa bendición espiritual también se materializa en la tierra. Cuando Isaac bendice a Jacob, le dice: que Dios te dé del rocío del cielo, pero también de la grosura de la tierra.
hay bendición para ti, pero no temas, porque el Señor está contigo. El Señor lo protege, al bendito de Jehová lo protege, lo guarda, le marca la ruta a seguir. Entonces note, ya llevamos dos características: la obediencia y que es amado de parte del Señor. Pero hermano, a Isaac en Génesis 26:26, el rey Abimelech lo visita. Vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odiáis? Y me habéis echado de entre vosotros. Dos cosas que el bendito del Señor debe de saber: que el mundo nos odia. El mundo nos odia. Y que de alguna manera vamos a tener esa visita de la gente que nos odia, de gente que nos ha hecho daño y de gente que quizás nos ha echado. Porque Él le dice claramente: vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros. Y la respuesta de ellos fue lo que me llamó a mí la atención. Y es donde usted y yo tenemos que, hermano, entender que nosotros estamos protegidos de parte del Señor. Porque si usted mira, por ejemplo, la respuesta que ellos le dan, hermano, le dicen: lo que ven sus ojos. Génesis 26:28. Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Desde que Isaac llegó a Gerar, ellos empezaron a ver las manifestaciones de Dios con él. Se dieron cuenta cómo trabajó la tierra, cómo la sembró, cómo el Señor lo bendijo, cómo tuvo una cosecha al 100%. Quizá ellos no la habían tenido, pero le dicen: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Entonces, ¿qué quiero decirle en esta mañana? Que este es el tiempo donde Dios le va a abrir los ojos a tus enemigos para que ellos vean claramente que Dios está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. ¿Acaso nosotros no estamos viviendo en este tiempo la palabra profética más segura que la tenemos en la Escritura? Y estamos viviendo una atmósfera de reconciliación. ¿Qué buscaban los enemigos a través del juramento? Que hubiera paz entre ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, número uno, que Dios estaba con él. Número dos, que era un hombre muy poderoso y que los podía derrotar. Número tres, que era un hombre a quien Dios lo había engrandecido. Y eso ellos lo vieron claramente. Y vino de alguna manera el temor de Dios a ellos. Entonces buscaron a Isaac, al que odiaban, al que lo habían echado. Por eso, hermano, la Biblia dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero también la Escritura dice que nosotros nos tenemos que reconciliar. Reconcíliate con tu adversario y reconcíliate pronto. No tenemos que tomar el eslogan de la proclama simplemente como un eslogan. Tenemos que reconciliarnos. Quiere decir que con usted va a llegar gente que lo va a buscar para reconciliarse. Quizá gente que le hizo daño, que lo odia, ¿verdad? Va a buscar. En el versículo 29 dice: dentro de lo que ellos le pedían en el juramento era que no les hiciera ningún mal,
¿Qué poder tiene un bendito de Jehová? Si Dios está con él, hermano, Dios hace que los ojos de sus enemigos se abran y ellos puedan ver el poder de Dios que hay. Tú tienes poder de Dios, tienes poder para bendecir. Dios está contigo. Tienes poder para reprender, tienes poder para atar y ligar. Tienes poder para en el nombre de Jesús echar fuera todo aquello que te está haciendo daño o toda influencia negativa. Y ellos le dicen de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien. Pero deja ver que lo echaron, deja ver que lo odiaron. No le hicieron ningún mal porque Dios no permitió. Y dice la Escritura: tú eres ahora el bendito del Señor. ¿Y quién era antes el bendito del Señor? Si seguimos la cronología, ¿quién era antes de Isaac? Abraham. Porque ellos dicen: tú eres ahora el bendito del Señor. Y para este tiempo, hermano, hay un conglomerado de hijos de Dios en todo el mundo, millones, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador, y formamos parte de ese grupo bendito, de los llamados benditos del Señor, que tenemos el respaldo, la protección, el amor, el cuidado de Él. Y hermano, ninguna plaga, ningún mal nos alcanzará, porque estamos siendo resguardados por el Señor. Entonces Él les preparó un banquete, porque tenía para hacerlo. Se reconcilia con ellos y ellos se reconcilian con Él. Entonces Él les preparó un banquete y comieron y bebieron y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Hermano, tú que me escuchas, tú que me ves por las redes sociales, Isaac fue un hombre a quien Dios bendijo, fue llamado y fue reconocido por sus enemigos como el bendito del Señor. Claro que en la vida de él, cuando tú sigues leyendo la Escritura, pasó momentos difíciles, ya a nivel de su matrimonio, ya a nivel de su hogar. Le nacen los hijos, nace Esaú y Jacob, y se da una batalla en el vientre de su esposa Rebeca, y Dios le dice a Jacob: amé, note el amor en el bendito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y se da una situación de una batalla constante, a tal punto que la desobediencia aparece en Esaú cuando él toma mujeres que no eran del pueblo y le hacen imposible la vida a Isaac y a Rebeca. Se lo voy a leer. Dice Génesis 26:32: y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua. Me tengo un momentito ahí. En la ruta del peregrinaje del bendecido del Señor se va a encontrar con bendiciones. Cava un pozo y brota la bendición. Cava otro pozo y brota la bendición. Pero en el verso 33, y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Hasta ahí todo iba bien con el bendito de Jehová. Pero aparece una situación de la cual nosotros, hermano, quizás nos vamos a enfrentar. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith. Estoy en el verso 34. Hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita, de la línea de los heteos, ¿verdad?
Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. Note que se mantuvo la línea de obediencia, hermano. Abraham, Isaac. Pero cuando nace Esaú y Jacob, Esaú abre la puerta de obediencia. Y quizá aquí me quiero detener un momentito para reflexionar con usted. Porque quizá nosotros en el transcurrir de nuestra vida hemos desobedecido al Señor. Hemos desobedecido al Señor, hemos abierto esa puerta, y lo que acarrea la puerta de desobediencia cuando el bendito del Señor la abre es destrucción. Por eso, si tú has abierto esa puerta, esta es una buena mañana para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor, para pedirle misericordia al Señor y limpiar nuestras vestiduras. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si el pecado os alcanza, abogado tenemos en Cristo Jesús, para que confesemos nuestro pecado, nos apartemos y podamos hallar misericordia en el Señor. Entonces note que el final de Isaac se vio envuelto por la desobediencia de un hijo. Pero hay otros, hermano, benditos del Señor, que hicieron hazañas. Pero la frase, la que yo quiero apuntalar, es cuando el Señor le dijo: no temas, yo estoy contigo. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, también se lo dijo a Jacob y se lo dijo a todos, a otros. Y te lo dice a ti y a mí. Entonces yo me preguntaba, ¿con quiénes está el Señor? ¿A quiénes llaman benditos de Jehová? Benditos del Señor. ¿Qué hazañas hicieron? Entonces me encontré con uno que me llamó la atención, hermano, que es David. David, amado del Señor. Note, aparece el amor. Recuerde, ingredientes de alguien a quien Dios llama bendito del Señor: es obediente y es amado por Dios. Y la Biblia dice que he hallado a David y el Señor lo ama. Lo llega a amar tanto, hace un pacto con él también. Y dice: David hará toda mi voluntad. ¿Falló David? Claro que falló David. Por eso también nosotros tenemos que ser equilibrados. Las bendiciones del Señor nos van a llegar, pero también podemos fallar, hermano. Y dice el primer libro de Samuel 16:18. Mientras usted lo busca ahí en su Biblia. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto. He visto. Por eso nuestras acciones van a dar a conocer nuestra santidad. Óigame, hermano, que me está escuchando a través de las redes sociales. Nuestras acciones van a dar a conocer nuestra santidad. No solamente el conocimiento que podamos tener de ella. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo. Los benditos del Señor somos hijos. He visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Las anteriores características no tendrían un sustento, no tendrían un valor espiritual si no tienen la última. Porque alguien puede ser, tanto hombre o mujer, puede ser diestro en algo, puede ser valiente, puede ser muy hermoso, muy hermosa, puede ser un hombre y una mujer prudente, pero si Dios no está con él,
no cobra la validez ni el poder que la palabra le da. Y por eso, hermano, esta persona que dice, este mancebo que dice, yo he visto y a ti te han visto. Por eso a veces nosotros con nuestro testimonio, hermano, podemos edificar o no a las personas que nos miran en nuestro trabajo, en la iglesia, en la casa, en el vecindario, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Y dice, y el Señor está con él. Pero ¿qué cosas pasaron en la vida de este bendito del Señor? Muchas cosas. Cosas negativas pasaron en la vida de David. Él pecó. Él ofendió a Dios. Y claro, fue corregido de parte del Señor. Pero dentro de las cosas hay deseos que Dios pone en los benditos del Señor. A unos les va a permitir que los cumpla. A otros no. Pero va a permitir que un descendiente de él pueda cumplirlos. Por ejemplo, hermano, el deseo de hacerle casa al Señor. Dice, y sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, ya tenía casa el rey David, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. Hoy vuelve a aparecer la característica del bendito del Señor. Lo protege y lo defiende de sus enemigos y le da descanso de ellos. El rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Verso 3. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. David le manifiesta el deseo de su corazón. Y el profeta le dice, ve, hazlo, porque el Señor está contigo. Recuerde eso, el Señor está contigo. Yo se lo vengo a recordar en esta mañana. El Señor está con usted. El Señor está con usted. Solo que, hermano, uno tiene que discernir. Le tiene que preguntar al Señor. Y como el Señor tiene cuidado del bendito de él. Verso 4. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Verso 9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Verso 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos,
Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Venga conmigo pues, por favor. David edificó casa para él. Luego brota el anhelo en el corazón del bendito del Señor de edificarle casa al Señor. El profeta le dice: ve y haz conforme tu corazón, porque Dios está contigo. Pero el Señor de alguna manera llega y le explica, hermano. El Señor le da una explicación al bendito de él. Le dice de dónde lo sacó, le dice cómo lo ha protegido, le dice que le ha dado reposo de sus enemigos. Ahora le dice que le va a hacer casa. Y en el verso 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Mire qué amor el del Padre para explicarle. Repito, en el atrio él edifica casa para él, el rey. En su corazón estaba edificarle casa al Señor. El Señor le da la instrucción y le dice: yo te edificaré casa, lugar santo. Luego llega al lugar santísimo. Pero en el verso 13 de 2 Samuel 7 dice: él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces le mandó a decir al Señor: hay cosas que como benditos del Señor, nosotros, aunque tengamos el buen deseo, no lo vamos a poder hacer. Dios de alguna manera nos va a dar una explicación, pero la va a hacer uno de nuestros descendientes. Claro que en otros pasajes en la Biblia dice: tú no me edificarás casa porque eres un hombre de guerra, eres un hombre sangriento, has derramado sangre. Pero era un hombre de guerra. Fue a quien Dios usó dentro de las hazañas poderosas que hizo este bendito del Señor. Siendo joven David, fue que se enfrentó al filisteo, a Goliat, y lo derrotó. Liberó al pueblo. Otra de las cosas, hermano, que tiene un bendito del Señor es la sujeción y el reconocimiento al ungido del Señor. Porque cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que lo perseguía, los consejeros que estaban con él en la cueva de Adulán le dijeron: esta es la oportunidad, mátalo. Y él dijo: líbreme el Señor de matar al ungido de Jehová. ¿Cuál es otra de las características de un bendito del Señor? Que reconoce autoridad, que respeta la autoridad y sabe quién es el ungido del Señor. Y el Señor entonces le dice: hermano, tu descendiente me hará casa. Y ese descendiente sale del vientre de Betsabé, con la que él, hermano, había pecado. Verso 14 dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Verso 15: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. ¿Por qué quitó a Saúl? Porque desobedeció. Entonces aquí aparece la obediencia nuevamente y la desobediencia. Y de una vez le dice el Señor a David: yo voy a ser un padre para él y le voy a enseñar a ser obediente, y él me va a edificar casa. Si él se aparta, yo lo corrijo. Si está conmigo en esta mañana, 3 cosas: la obediencia, ser amado por el Señor, el reconocimiento de autoridad. De lo que se tiene que cuidar el bendito del Señor, de varias cosas, pero dentro de ellos, de no caer en desobediencia. ¿Qué otra cosa? Le dice el Señor: yo tendré misericordia de él. Este es un tiempo de abundancia de misericordia.
Tú que me estás escuchando, si tú te apartaste del Señor, si tú desobedeciste, si tú abriste esa puerta, es tiempo para que te arrepientas y tiempo para volver al Señor y ponerte a cuentas con Él. Porque el Señor, hermano, dijo que Él no va a apartar su misericordia. No se apartará de Él, se lo dijo a David. ¿Y quién era ese hijo? Este es otro bendito del Señor, hermano. Note la línea, por favor. Y cuando usted y yo lleguemos y entendamos que somos hijos por la fe, nos alcanza la bendición. Somos los benditos de Jehová, los benditos del Señor. Fuimos alcanzados por Él y tenemos derecho a esas bendiciones. Primer libro de Crónicas 28:20 dice: entonces David dijo a su hijo Salomón, mire cómo entregan la estafeta, por favor. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. 3 cosas que debe hacer el bendito del Señor. Esforcémonos en aquellas cosas, hermano, que el Señor nos mande a hacer. Seamos valientes, que venga el Señor y nos envíe un espíritu de valentía. ¿Quién es el valiente? El que reconoce sus temores, va delante del Señor, lo busca y le dice: Señor, lléname de tu amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y haz la obra. ¿Cómo tenemos que hacer la obra del Señor? Con excelencia, con perfección, porque el Señor Dios, y oiga pues, hermano, mi Dios está contigo. Yo aquí veo algo interesante para nosotros los padres de familia, para nosotros, hermanos, los ministros que hacemos una función de una paternidad espiritual. David le dice: porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo, le dice. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? Cuando usted termina de estudiar a Salomón, Salomón se desvía. El corazón de mujeres extrañas lo desviaron. ¿De qué tenemos que tener cuidado los benditos del Señor? De los extraños, de los que vienen con otras cosas que no son las cosas que el Señor nos ha enseñado, que vienen con otro tipo de palabra. Hoy han salido muchos engañadores que el objetivo es desviar el corazón de los benditos del Señor. Y le dice: Él no te fallará ni te abandonará. ¿Qué seguridad tiene un bendito del Señor? Que nuestro Señor no nos va a fallar y no nos va a abandonar. Aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y la Escritura dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos casa del Señor. Note las características de los benditos y de las benditas del Señor. Y en este tiempo, hermano, que a nosotros nos tocó un tiempo hermoso, estamos viviendo el final de los tiempos, aunque se están dando cosas bien delicadas, pero nosotros echemos mano de la vida eterna, pero nosotros apliquemos la palabra, las promesas que el Señor nos ha dado, porque Dios es bueno. Hay otro hermano, bueno, tengo varios, pero el tiempo también ya ha avanzado un poco, pero mire este hombre, Gedeón. Jueces 6:12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Quiere decir que este es el tiempo donde el Señor va a despertar, va a habilitar, va a activar a los valientes guerreros que por alguna causa, hermano, opresión, por alguna situación, están olvidados, están pasando crisis, están pasando una situación adversa. El Señor se les va a aparecer, como se le apareció a Gedeón. Pero la respuesta de Gedeón también llama la atención, porque en el verso 13 dice: entonces Gedeón le respondió: Señor mío. Ese es un como de desánimo,
Es un sin esperanza. Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado? Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que ellos han contado, todas las hazañas. ¿Dónde están esas hazañas? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Venga conmigo en esto, por favor. Gente que hoy se siente abandonada, pero es un bendito y una bendita del Señor. Y es el tiempo donde el Señor los va a habilitar. ¿Qué pasó después? Gedeón entiende que el Señor fue o es quien le está visitando. Va y le dice: por favor, no te muevas, voy a preparar una ofrenda. Y el Señor le dice: hazlo. Lleva la ofrenda, usted sabe. Le dice el Señor: derrama sobre la roca. El ángel extiende la vara, hermano, y el fuego del Señor desciende. Es habilitado entonces este hombre. Pero dentro de las cosas que hace, y note esto, la relación familiar, derriba el altar de Baal, que era de su padre. ¿Con qué se va a enfrentar el valiente que va a ser activado de parte del Señor y que es bendito del Señor y que el Señor está con él? Se va a enfrentar con las cosas familiares, con las costumbres, con el ídolo. Se va a enfrentar con la idolatría, con aquello que viene arraigado quizá de familia y de generaciones. Verso 25. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Nosotros no podemos hacer cosas. Note la obediencia al bendito del Señor. Note, debe de oír la voz de Dios, la instrucción y hacer lo que Dios le diga. No porque somos valientes y yo sé de palabra y esto y el otro, pero si Dios no te ha mandado a hacer, vas a fracasar. Y aquí la instrucción es bien clara, bien clara. Se iba a enfrentar al ídolo de sus generaciones, al ídolo de su padre. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Quiere decir que un bendito de Jehová es edificador de altar. El bendito del Señor tiene altar. El altar sirve para comunicarse con Dios. En el altar uno se encuentra con el Señor. En el altar uno muere. El altar, hermano, es una bendición. Lo tenemos que tener habilitado y lo tenemos que tener limpio. El altar tiene vida, tiene buenas obras, tiene perdón, tiene hijos. Dentro de las cosas que se dan en el altar hay bendición. Entonces, note que derriba el altar. A una de las cosas que la iglesia del Señor Jesucristo se está enfrentando en el final de los tiempos es a la idolatría, a lo que se lleva arraigado en el corazón. Necesitamos tener la unción, la visitación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y ser habilitados, ser reconocidos que nosotros somos los benditos del Señor. ¿Sabe qué otra cosa pide el bendito? Ya para ir terminando. Si el hermano del teclado es que le conceden señales. Oiga, pues, le conceden señales. Yo solo le dejo el ejemplo nada más. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, porque lo levanta como bendito del Señor, Dios está con él y lo levanta como libertador. Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho,
He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Se cumplió la señal. Característica de los benditos del Señor: cuando obedecen al Señor, cuando se mantienen en orden, cuando son sujetos, cuando temen al Señor, cuando se dejan guiar por Él, cuando reconocen autoridad, tienen una muy buena comunión con Dios porque tienen altar. Y le dicen al Señor: Señor, disculpa, ¿te puedo pedir una señal? Que me aumenten el sueldo, Señor. Yo sé que usted que me está viendo dijo amén. Y se cumple. Pero Gedeón sigue y le dice en el verso 39: y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Mire pues, al bendito del Señor, si hay de alguna manera inseguridad en nuestra vida, Dios con su amor nos ministra, pero nos da la oportunidad de pedirle señales para que nos confirme. Y Él libera al pueblo de Israel. Dios lo libera por medio de la mano de Gedeón. Hay liberaciones, nosotros necesitamos ser liberados y liberar a los nuestros. Jueces 7:13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Oiga, cuando Dios te confirma las cosas, cuando Dios te dice hazlo, créelo, busca el rostro de Dios y adora y actúa. Pero a veces nosotros lo hacemos al revés. Voy a ir pues, Señor, si me salen bien las cosas, entonces regreso y adoro. No, oyó la interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Le mencioné por lo menos 3 o 4 benditos del Señor, algunas características y que son aplicables a nuestra vida en este tiempo. Yo quiero bendecirlo en esta mañana, pidiéndole al Señor que lo habilite, pidiéndole al Señor que su fe crezca y que usted pueda creer que usted es un bendito del Señor, una bendita del Señor. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo predestinó, Dios lo justificó, pero sobre todo Dios le ama. Y aprendamos a ser obedientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo dándote gracias en esta hora. Gracias por este tiempo hermoso que me has dado, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús.
Por favor, Señor, que esta palabra que ha salido venga e impacte el corazón de cada hermano, de cada hermana que está al alcance de mi voz, Señor. Un recordatorio de parte del Señor que tú eres un bendito y una bendita de Él, que el Señor está contigo, que no temas, que Él se va a encargar de proveerte, de protegerte, de sustentarte, se va a encargar de ministrarte paz, se va a encargar de tus enemigos. No temas, viene un tiempo de mucha bendición para tu vida. Solo obedece la voz de Dios, obedece la voz de Dios, porque Abraham obedeció y la Escritura dice que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Entonces nos alcanza la bendición. Yo te ministro de parte de Dios obediencia, te ministro fe a la palabra del Señor. Créele al Señor, porque vas a hacer grandes hazañas en el final de los tiempos. Eres un bendito del Señor. Dios le va a abrir los ojos a tus enemigos para que vean lo que tú tienes de parte de Él. Padre, te doy gracias en esta mañana. Agradezco, Señor, tu bondad y tu misericordia. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Nos vemos hoy por la tarde. A partir de las 5 de la tarde estaremos